Lunes 20 de enero de 2025, jornada académica de la tarde-noche, nos reunimos aquí en esta sala virtual para hacer un análisis de la noticia que es la número uno en el mundo hoy, acerca de los retos políticos y geopolíticos que tiene la administración Trump. Son muchísimos. Además, con la catarata de documentos que dijo que hoy mismo firmaría y anunció, pues naturalmente ya estamos hablando de una situación bastante compleja en la cual se requiere mirar con lupa lo que hay. Y al final del ejercicio vamos a hacer unas reflexiones acerca de lo que eso podría influir en Colombia. Y pues como siempre les pedimos a los asistentes que sean muy puntuales en la respuesta para que no se nos convierta en una conferencia paralela, sino que nos centremos en el punto específico de la pregunta. Entonces, comencemos por recordar que el señor Trump logró su reelección luego de 4 años de persistencia. Desde el mismo día que perdió la elección, no aceptó la pérdida y anunció que tendría demandas y se iniciaron unas investigaciones por haber inducido a un consejo electoral del estado de Carolina para que, según Trump, dijera que allí había ganado él y que había habido una trampa demócrata, algo que no podía hacer el representante electoral, pero Trump le insistió y eso le generó una investigación que aún no ha terminado. También el 6 de enero, el día en que el Congreso de Estados Unidos de 2021 ratificaba la victoria de Biden, Trump encabezó una horda que destruyó parte del Congreso de Estados Unidos, algo que nunca había sucedido en este país. Y luego se le fueron destapando una serie de problemas personales, pero con una habilidad muy amplia, logró que a pesar de estar siendo condenado e investigado por otros delitos, lo eligiera. Pues eso lo sabemos todos, pero es importante tenerlo en cuenta. Ahora, mirando los retos que tiene la administración de él, pues como decíamos ahora, son muchísimos. No podríamos embarcarnos en uno solo ni mirarlo con una óptica indiferente, sino tratar de buscar los puntos álgidos del tema. El primer punto de análisis es el análisis psicológico de Donald Trump. Esta foto pues ha circulado muchísimo en Estados Unidos y desde luego con los enemigos que tiene en muchas partes del mundo, que no son poquitos, la han traducido a varios idiomas. Y en algunos casos le atribuyen más de lo que es, y en otros dicen la verdad. Pero lo cierto es que estamos ante un personaje egocéntrico, vanidoso, con tendencia autoritaria y con una capacidad eh, vengativa impresionante. Es muy apasionado y cuando toma una visión o una decisión en contra de algo o de alguien es muy reiterativo. Entonces, ese es uno de los temores que hay, que su gobierno se convierta en un cobro de cuentas a la justicia por las investigaciones que le hicieron, en un cobro de cuentas al Partido Demócrata por la mala propaganda que también le hicieron, en lo cual estaban muy bien correspondidos, porque Trump también es experto en eso, y con los líderes internacionales de los países que no estuvieron alineados con lo que él decía. Eh, su comportamiento es una persona que miente con facilidad, pero tiene el poder del país más importante del mundo. Ahora, viene otro punto para analizar aquí, es si su salud mental le dará para completar el periodo de 4 años en un momento en que el mundo está casi al borde de una guerra mundial, o si su salud física le servirá para soportar
bloque que viene o si definitivamente fue que al parecer el Partido Republicano hubiera hecho una estrategia de ganar las elecciones porque era el más indicado para que el periodo lo termine Vance y continuar ellos en el poder. Todo eso está por verse, pero definitivamente los rasgos psicológicos y físicos de Trump no son sencillos y aquí nos anticipamos a algo que es parte de la reflexión final. Se hacen muchas ideas en Venezuela y en Colombia que Trump va a venir y va a acabar con Petro y con Maduro. Si vamos a la realidad de lo que fue su primer gobierno y lo que es su comportamiento y los compromisos que tiene Estados Unidos, nos parece desde ahora que está muy lejos de la situación, porque es que a Trump en lo particular no le interesa mucho Latinoamérica, ni está en las prioridades de la política exterior de Estados Unidos de ahora y de hace muchos años. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, el primer escollo que tiene el señor Trump es la guerra de Ucrania. Aquí lo hemos dicho y lo sabemos, que él dijo que no era sino hacer un chasquido de dedos y al otro día el señor Putin retiraba las tropas de Ucrania y él, inclusive sin haberse posesionado, iba a negociar esa paz y eso se firmaba en menos de 24 horas. Pero como una cosa piensa el burro y otra el que lo estén jalmando, las realidades son diferentes. Trump está alineado con Rusia desde su primer gobierno, es amigo personal de Putin, tiene una relación extrañísima y pues se sobreentiende que Trump tiene que ser informado por sus altos asesores de seguridad de lo que realmente pretende Rusia, pero él siempre ha mirado para otro lado. Parte de su comportamiento psicológico es el amedrentamiento y hacer sentir siempre al contertulio inferior y súbdito a lo que piensa Trump. Y luego después negocia a partir de esas ideas. Entonces se encuentra que Putin tiene un comportamiento parecido y que quizás con ese no le funciona. Entonces trata de manejar las cosas de otra manera que tampoco le van a funcionar. Entonces, por ejemplo, el señor Trump dice es que prácticamente lo que se robó Rusia, que es el Donbass y Crimea, eso ya es de Ucrania, de Rusia. Y obviamente el señor Zelensky jamás va a ceder, ni los ucranianos van a ceder un solo centímetro de su territorio, y lo han demostrado con sangre, sudor y lágrimas. Hasta ahí, dijéramos que Trump podría decir que con su poder él incidiría. Pero resulta que es que a Trump se le olvida algo muy importante, es que Estados Unidos es el país más importante de la alianza del Tratado Atlántico Norte. Y entonces dejar a Rusia que invada Ucrania es abrirle el boquete para que mañana invada Moldavia, pasó mañana Polonia y dentro de poquito tenemos otra vez el Imperio Soviético. Esa es la realidad, porque además cuenta con el maridaje con China y con la doble moral de Turquía que juega a dos bandas. Por lo tanto, esa política con Ucrania no le funciona con Europa. Y Trump ha acudido desde su primer gobierno y lo ha insistido que si la norma es que los países del mundo empleen mínimo el 2% del Producto Interno Bruto o el equivalente al 2% del Producto Interno Bruto dentro de su presupuesto para defensa y seguridad nacional. Entonces, que Alemania, Francia y los demás países de la OTAN deben financiar la OTAN y que Estados Unidos se retira gradualmente. Eso tal vez en una película romántica o en una novela de Víctor Hugo o en una novela de George Sand sería lo ideal, pero como en la realidad los seres humanos actuamos de otra manera y los intereses de Rusia son muy diferentes, cualquier boquete, cualquier esguince que Estados Unidos permita en la OTAN tendrá a Rusia atacando a Europa. Comenzando porque Rusia todavía dice que tres países que son fundamentales en la defensa de Europa Occidental y de la OTAN y que son miembros de la OTAN, que fueron del bloque soviético, Estonia,
Letonia y Lituania, que son considerados o denominados los países bálticos, Rusia dice que son de ellos. Así de sencillo. Rusia dice que eso es territorio, así como dice que es de Ucrania. Entonces, cederle un espacio en Europa a Rusia, es decir, le vaya, invada a Estonia, Letonia y Lituania. Pero es que además tiene un maridaje con Bielorrusia, que es súbdito de Putin, que aspira también a volver a ser el imperio soviético, y que consideran los dos que el oriente de Polonia es ruso. Entonces que hay que invadirlo. Y así sucesivamente sigue bajando, y entonces Moldavia también, y Rumania también. O sea que eso es una salida en falso, y los asesores no se la pueden permitir. Y lo segundo es que allá el Congreso de Estados Unidos opera en muchas cosas. El señor Trump da por sentado que él tiene el poder y que él va a decir y que el Congreso lo va a respaldar, y eso no es tan seguro. Y ya se lo demostraron ahora que antes de posesionarse, por medio de su bancada, promovió un debate en el Congreso de Estados Unidos con el fin de que se aprobara una ley que le permitiera al órgano ejecutivo, es decir, al gobierno, al gobernante de turno, endeudarse de manera ilimitada. Y para sorpresa de Donald Trump, la mitad de los republicanos que votaron por él en la campaña y le hicieron campaña, obviamente porque eran del partido, le dijeron no y no aprobaron esa ley. Entonces fue su primera derrota antes de ser eh, posesionado como presidente. Y eso le indica que tiene que tomar en breve unas decisiones claras frente a Ucrania, porque todo el apoyo que le dejó Biden a Ucrania se ha consumido. Por ejemplo, en dos ocasiones Biden desembolsó la bicoca de 1.500 millones de dólares para que Ucrania construyera su propia defensa de drones, eh, y hasta ayer se destapó eso, no lo sabía nadie. Y luego quedó un compromiso de que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania con los drones porque es el arma con la cual se ha evitado mayor destrucción y el avance ruso sobre el norte, el oriente y el centro de Ucrania. Entonces, una cosa es hablar y otra cosa es enfrentar la realidad, porque lo reiteramos, permitir que Trump controle, que Putin controle a Ucrania es abrir el boquete para que haya una guerra en Europa. Y una guerra en Europa sería costosísima para Estados Unidos, que Europa es su socio principal, y le abriría el boquete a China para intervenir allá y para invadir a Taiwán. Entonces no es un juego, no son palabras veintejulieras, sino que tiene que ir con pies de plomo y tendrá que bajarle la temperatura a su arrogancia y a su actitud de que sigue en campaña, porque ya es el presidente elegido y sigue hablando mal de Biden. ¿Ya para qué habla mal de Biden? Lo que tienes que gobernar. Y lo mismo con Ucrania, tiene que dejar ese cuento de que con Putin arreglan el problema de un día para otro, porque eso es absolutamente falso. Es más, Putin y su secretario de Estado o Relaciones Internacionales, o secretario o ministro de Relaciones Exteriores, lo han dicho varias veces. Eh, Trump ha manifestado muchas cosas, pero con nosotros no ha hablado nada. Entonces, eso es como el que tiene novia, pero la novia no sabe. Traicionar a Ucrania en este momento y dejarla sola sería el acabose de la credibilidad de Estados Unidos con los demás aliados, especialmente en Europa y el Asia. Porque ¿qué pensaría Australia? ¿Qué pensaría Corea del Sur? ¿Qué pensaría Japón teniendo la espada de Damocles ahí con China? Entonces, es un reto grande. Esperemos que le pase la calentura de pandemia de sus discursos veintejulieros y entre de verdad a gobernar y a atender los problemas, y que no vaya a cortar la ayuda a Ucrania, porque sería una crisis casi como el abrebocas para una guerra mundial. Segundo tema complejísimo que tiene el señor Trump, pero complejo, súper complejo, es la guerra que ya no es en la sombra, antes era en la sombra, entre Irán e Israel.
todos sabemos que por años se agredieron mutuamente, pero no se atrevían a atacarse directamente en su territorio ninguno de los dos. Pero con los hechos sucedidos el 7 de octubre, la actitud eh, violenta de Hamas y las acciones subsiguientes de Hezbollah, de los hutíes y del propio Irán, que ya tiene prácticamente capacidad nuclear, algo que ya es muy grave, y que posee una de las industrias militares más efectivas y poderosas del mundo, especialmente en drones y misiles de largo alcance, con la posibilidad de artillarlos con armas nucleares, poniendo en riesgo no solamente a Israel, sino al mundo, y con el maridaje que tienen con Rusia y China, no es un juego. Y eso no se arregla con el cuento diciendo que mmm, si el día que yo me posesione no han liberado a todos los rehenes que tienen en Gaza, se desatará un infierno. Pues ni liberaron a todos los rehenes, ni se va a desatar ningún infierno, y ese problema seguirá. Entonces esto es de mirarlo con lupa, con sentido común, porque ahí está otro escenario que puede ser la chispa inicial de una guerra mundial. No en vano, todas las grandes guerras de la humanidad han pasado por ahí, por el Medio Oriente, en esa convulsividad que hay de judíos, cristianos, chiitas, sunitas, maronitas, alawitas, kurdos, etcétera. Entonces, no es de menor calado, no es de tomarla a la ligera, no es del discurso veintejuliero y decir que aquí llegué yo y voy a arreglar todo esto, sino más bien es de pensar en serio que se está jugando un ajedrez cargado con armas nucleares, cargado con deseos expansionistas de China, de Rusia y de Corea del Norte que pueden revertir en cosas peores. Y que Irán es un proxy de ellos y un enemigo a muerte de Israel y puede generar la tragedia en cualquier momento. En tercera instancia, miremos el gran problema del juego que está sobre la mesa con los dados cargados, y es el problema de Taiwán con China. Todos lo conocemos desde cuando eh, los comunistas ganaron la guerra civil en cabeza de Mao Zedong y los nacionalistas en cabeza de Chiang Kai-shek se replegaron hacia la isla de Formosa o Taiwán. Y estando allí, formaron una república que es la República China, que tuvo más o menos 16 años, 15 años de reconocimiento de muchos países y luego comenzó China a crecer hasta con armas nucleares y 23 años después, en el año 72, Estados Unidos le volteó la espalda a Taiwán, reconoció como única república a China continental, o sea, la China roja, la China de Mao, era la condición que le ponían ellos para no unirse con la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría, y Taiwán quedó ahí en una figura rarísima que la llaman la ambigüedad estratégica, y la cual Estados Unidos dice que China no la puede tocar y que si la toca actuará militarmente. Y cada día que pasa, las cosas se ponen más tensas porque el señor Xi Jinping tiene una personalidad muy parecida a la de Trump, que cree que él es el centro del universo y que lo que él decida es palabra de Confucio y se hace porque se hace. Entonces ya tiene inclusive un plan que lo ha hecho público que dice que en el año 2027 Taiwán regresará a ser parte de China como ha debido ser siempre. Más o menos la misma teoría de Putin con Ucrania. Ya lo hemos explicado muchas veces aquí que el punto no es solamente coger la isla, sino es tener una salida hacia el Pacífico oriental, hacia el Pacífico sur, hacia el Océano Índico en su totalidad y llegar a las costas meridionales y orientales de África y a las costas enfrentadas con Australia, es decir, apropiarse de más de la mitad del mundo, ya que por esos mares circula el 60% de la economía del planeta.
Y desde luego sumándole la ambición de agregarle que por el norte también tienen el deseo de llegar más rápido a Europa, habida cuenta que se está descongelando el Polo Norte y que en breve Groenlandia será una especie de canal de Panamá entre Europa y Oriente. Entonces la ambición de China es muy grande, las promesas de Estados Unidos de defenderla son históricas, pero un mal paso dado en otro escenario puede hacer que los actores que hasta hoy están alineados, es decir, Europa y algunos países que no son occidentales, como Japón, Corea del Sur y Australia, se abran de Estados Unidos. Y aquí sí sería una orgía de sangre, de arbitrariedades y de violencia en el planeta. El señor Trump tiene que entender que eso hay que manejarlo con mucho pulso, sin debilidades, claro, pero con mucha inteligencia y con mucha mesura y firmeza. Ahora miremos el gran problema de Groenlandia. Como ustedes ven, es la isla más grande del planeta. Está muy poco habitada, casi deshabitada, pero debajo del hielo que la cubre, que cada vez es menos, hay petróleo en gran cantidad. Algunos especialistas consideran 13% no descubierto. Se considera que del 30 al 50% de las reservas de gas natural que tiene el planeta en este momento probadas está debajo del hielo polar en Groenlandia. Y lo mismo que lo que llaman las tierras raras o todos esos minerales que se están utilizando en las comunicaciones, los chips, la cibernética, la electricidad, la electrónica, etcétera. Hay una cantidad grandísima. Hasta el momento China es la que tiene el poder en su territorio. Por eso Estados Unidos importa 8 de cada 10 productos de esos de China. Pero si tiene a Groenlandia, pues de ahí puede sacarlos todos y se le acaba el gran mercado a China con Estados Unidos. Como vemos, son palabras mayores. El gran problema es un gran problema. Es que resulta que Groenlandia no es independiente. Groenlandia tiene una autonomía local, pero es cogobernada o gobernada por Dinamarca. Recordemos, Dinamarca es un reino e históricamente los daneses han estado presentes en Groenlandia desde que el ser humano y los vikingos y todas esas tribus de la época antigua fueron a colonizar esas tierras. Y prácticamente los documentos internacionales la consideran parte de Dinamarca. Entonces, el señor Trump, durante su primer gobierno, con su actitud, que ya le analizamos aquí, de negociar bajo presión y bajo la imposición de que él está por encima de todos, le mandó a decir a los daneses que cuánto valía la isla para comprarla, como si estuviera en una finca. Y tuvo el desafuero, que lo ha repetido en estos días, de decir que Canadá vive por Estados Unidos, pues sino que no existiría. Entonces, que lo que tiene que hacer Canadá es convertirse en el estado número 51 o 52 de Estados Unidos y arreglar el problema. Ante esas ambiciones, pues cualquiera diría, si Putin está loco por revivir el imperio soviético, este señor se cree un Julio César o un Napoleón o un Gengis Khan, eh, conquistador de tierras, y pues eso ya la historia lo dejó atrás hace siglos. Si lo hiciera, porque él dijo que si tenía que utilizar la fuerza militar la utilizaba, habría que ver si el Congreso de Estados Unidos le apoya esa aventura, si las fuerzas militares le dicen que sí o le dicen no, hasta aquí lo acompañamos. ¿Eh? Sería el golpe más duro para la democracia en Estados Unidos, pero podría ocurrir. Entonces, eso no es sencillo. Resulta que el problema se complica más porque quienes viven dentro de Groenlandia tienen una idea separatista de hace años, han hecho hasta intentos de plebiscitos y referendos para tratar de que les den la independencia, no solamente autonomía, pero no ha pasado
por las mismas mecánicas que se acuerdan. Ese procedimiento no se ha superado. Entonces, el primer ministro actual dice que a él le suena la idea de Trump de pasar a ser parte de Estados Unidos, pero que hasta ahí no, que lo que sí le suena es una independencia y que Groenlandia sea un país independiente y que negocie todos esos recursos con Estados Unidos, inclusive pensando hasta en peajes para los buques que se muevan por allí como un ingreso. Pero todos sabemos que del dicho al hecho hay mucho trecho y del sueño a la realidad hay otras cosas. Pero es lo que hay sobre el tapete. El otro problema complejísimo que tiene el señor Trump, que se lo hereda a Biden y Biden se lo ha heredado a él, él se lo ha heredado a Obama y Obama se lo había heredado a Clinton, es el de la disputa comercial con China. Hay una guerra comercial abierta. Trump en su primer gobierno prácticamente la desató, le puso muchos aranceles a China, dijo algo en lo que tenía razón, que la balanza comercial era completamente inequitativa, estaba más o menos como en 75-25 y él quería era un 50-50. Pero resulta que todos sabemos, China ha desarrollado una capacidad exorbitante de producción de bienes porque tienen de todos los gustos, de todos los tamaños, de todos los sabores y de todas las calidades. Entonces, así como usted puede comprar un destornillador en 300 pesos colombianos, que lo usa dos veces y no le sirve más, también puede comprar un destornillador que le vale 150.000 pesos colombianos y le va a durar como le duraban los destornilladores que fabricaban en la antigua Alemania. Y ambos destornilladores ahora son fabricados en China. Igual pasa con los computadores, los carros, etcétera. Entonces, China tiene un poder de infiltración en los mercados a la cual le ha sumado una diplomacia comercial y ha llegado a los confines del planeta, está metida en África, está metida en Asia, está metida en Latinoamérica y en todas partes ha utilizado su estrategia persuasiva del comercio y el endeudamiento y les ha funcionado. Y si Estados Unidos le bloquea el acceso, pues maravilloso para Estados Unidos, pero no tan maravilloso para el mundo, porque si los productos estadounidenses se encarecen, menos les va a comprar el mundo. Es una lógica, es una lógica. Si Estados Unidos asume todo ese proteccionismo que quiere dar el señor Trump, entonces, pongamos un ejemplo, un carro que lo produzca China va a valer aquí una cifra poco loca, $15.000. Y el mismo carro lo producen en Estados Unidos con las mismas condiciones y va a valer 25.000 o $30.000. ¿A quién le compra? Para eso Trump asume una actitud que es poco clara, es que quiere acabar con todos los TLCs que ha firmado Estados Unidos, porque desde su óptica no son competitivos ni rentables para Estados Unidos. Quizás tenga razón, habría que mirar uno por uno y producto por producto. Pero si Estados Unidos le pone aranceles a todo, pues naturalmente los demás países no son bobos y le ponen aranceles también. ¿Y quién termina ganando? Pues China, que va a vender más y va a alejarse. Entonces son políticas que del dicho al hecho hay mucho trecho y esta guerra comercial con China lo que requiere es estrategia, otro tipo de medidas y otro tipo de acciones tanto diplomáticas como económicas, como humanitarias, porque China lo está haciendo y lo hace de frente, sin compasión y con compromisos que son realmente aberrantes debido a la corruptela, pero países del África que nunca los ha visitado nadie, iban solamente los europeos a robarlos y en la época de los esclavos a sacarlos como esclavos, y ahora llega China y les monta empresas y les dice que ustedes están desarrollando, les pone ferrocarriles y autopistas, algo que nunca han visto en su vida, está ganando. ¿Quién gana? Entonces la guerra con China es en todos los campos y en este comercial complejísimo. El tema interno de la migración, el señor Trump tiene toda la razón en el sentido de que a la casa de uno no entra nadie y fuera de eso llegar a reclamar derechos sin haberse los ganado. Esa es una realidad.
Pero es que ese es un problema que es histórico, que está sentado en la misma historia de la humanidad. El Imperio Romano también tenía una serie de normas para ser ciudadanos romanos, pero no podían, definitivamente no pudieron con eso, nunca pudieron, porque el ser humano no se muere de hambre. Y si en su país está muriendo de hambre y le dicen que tiene que ir a lavar baños 20 horas y le pagan a $5 la hora y gasta 40, 50 en el sostenimiento y manda 50 para casa, lo hace porque lo hace, porque sabe que él ya no se va a morir de hambre ni su familia tampoco. Y cuando pueda, va a llevarlos ilegalmente. Claro, eso no es lo correcto. Pero las políticas antimigratorias no pueden ser impositivas. Tienen que tener una construcción y una estrategia. Y Estados Unidos ha tenido y ha dado ejemplo de muchas migraciones. Es más, es un país de migrantes. Estados Unidos es un país de inmigrantes. Hay irlandeses, chinos, rusos. Es más, y los inmigrantes son los que han aprovechado la bondad de la gran potencia para desarrollarse. Pero entendemos también que la gente tiene que llegar regularizada y esa es una política que habría que mejorarla con los países porque por política antiamericana, cuando van por Centroamérica todos miran para un lado y los dejan pasar porque no es mi problema. Pero ojalá que los güeros, como le dicen en Estados Unidos, los blancos, tiren platica aquí para poder nosotros seguir robando. Eso sí, los políticos son iguales aquí y en todas partes. Entonces, son masas de seres humanos que además algunos están relacionados con mafias, con delincuentes, y también eso ha existido desde el principio de la humanidad. Y otros porque son personas honestas que van a buscar el sustento y porque hacen lo que los estadounidenses no hacen. Apostemos aquí doble contra sencillo a una mujer estadounidense de un estado del centro, no del oriente, porque allá son mucho más industrializados, sino del centro, semicampesina. Le dicen cuánto se gana en la granja a la hora. ¿No? Pues $20, $25, perfecto. Le vamos a pagar $30 porque lave un baño en Nueva York. Si acaso yo soy sirvienta de ustedes, olvídese. Y aparece un mexicano, un salvadoreño, un colombiano, un venezolano que está sin papeles y pero que está, hace lo que sea, y le dice, le damos $5 a la hora porque limpie el baño, ahí lo tendrán desde las 5 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, limpiando el baño porque él sabe que de ahí ya no se va a morir de hambre. Entonces, ¿quién va a hacer ese trabajo? Lo mismo pasa con los recolectores de frutas en la Florida, en Ohio, las temperaturas o muy calientes o muy frías para estar recogiendo los productos, así sea con tractores, pero los climas no lo admiten. Entonces, eso no es fácil, eso no es fácil. Y la presencia de Estados Unidos en los diferentes países tiene que mantener una diplomacia en la cual no se puede pelear. Analicen ustedes esto. El 80% de los hindúes que viven en Estados Unidos son, así como el cuento, indocumentados. 80% de los hindúes que hay. Ustedes van, por ejemplo, a Queens, en Nueva York, y lo ven. Centenares, miles de hindúes. Casi todos han entrado ilegalmente. Y en este momento, el dictador hindú, porque es un dictador, Narendra Modi, es uno de los socios fundamentales de Estados Unidos en muchos aspectos. India está jugando ahí en la balanza geopolítica, o que se alinea con Rusia o se independiza contra su gran enemigo que es China, y a Estados Unidos le conviene tender a la India ahí de enemigo no declarado, pero latente de China. Si el señor Trump dice que se tienen que ir todos y se van todos los hindúes, ¿será que Narendra Modi sigue siendo el partner de Trump? ¿Será que los hindúes no le arman el bombo allá a Trump, a Narendra Modi y se le complica el paseo? O sea, son muchas cosas de la migración ilegal que toca buscarle otra solución. Reagan llegó con las mismas ideas y fue el que finalmente legalizó más inmigrantes ilegales. Y el señor Obama decía que él iba a mejorar la situación y está históricamente demostrado que es el que más ha expulsado gente. Pero ahí viene la segunda parte del problema. Obama expulsó a 3 millones y entraron 6.
Si Trump en este momento, como dice, expulsa 10, 12 millones, puede expulsar 20 y en un año tiene otros 20 allá, porque la gente se va, pero vuelve. Muchos de los indocumentados que hay allá han estado varias veces ahí y los han devuelto y sí, los encarcelan y los amenazan y que la próxima vez cadena perpetua, lo que sea, pero la gente vaya o porque necesita sobrevivir o algunos porque están metidos en cosas poco claras. Entonces, este es un tema que no es de decir orden, deporten a todo el mundo. Es más, la migra, como le dicen allá los mexicanos, no tiene la capacidad de perseguir tanta gente. Y hay derechos civiles que no se pueden patear. Por ejemplo, un policía no puede entrar a una casa sin una orden de allanamiento. ¿Qué juez le da la orden? Un juez de inmigración. ¿Con qué argumento se lo da el juez? No, porque el señor Trump dio la orden. Sí, pero ¿cuál es el argumento? ¿Qué pecados cometió este tipo? ¿Cuál es el expediente que le tenemos abierto? Distinto a los que tienen el expediente abierto y ya tienen problemas, eso es más fácil y se deben sacar, pero el que no lo tiene. Hay otro problema gravísimo ahí, es que Estados Unidos, que es el país de las libertades, dice que la mujer embarazada que dé a luz un ser humano en Estados Unidos, en el territorio estadounidense, inclusive, inclusive, oigan bien, en los territorios extracontinentales como las bases militares o las zonas donde hay prácticamente emporios americanos, tienen la ciudadanía americana, estadounidense. Y eso es constitución. Y el señor Trump dice que mediante un acto va a decir que se acabe el derecho a la ciudadanía por nacimiento, pues está violando la ley. Y puede que lo publique, pero ocurre como ocurre en todas partes del mundo donde hay democracia. Quien tenga que ver, la Corte Suprema y el mismo Congreso le dicen, no señor, está equivocado, eso no es así. Entonces, ¿para qué correr el riesgo de desprestigiarse y de perder autoridad y de entrar en confrontaciones con los otros poderes? O sea, la inmigración ilegal hay que combatirla, hay que buscar otros mecanismos que se pueden formalizar, pero no ese así tan abrupto porque no lo resuelve, no lo resuelve. Aquí los colombianos tenemos la famosa frase de que echa la ley, echa la trampa y con la inmigración ilegal es así. Bueno, ahora miremos otro de los prospectos del señor Trump en lo que él insiste. Make America Great Again. Hagamos de Estados Unidos grande otra vez. Maravilloso. Pero es que nadie puede agarrar a patada la colmena esperando que va a sacar miel porque salen todas las abejas y lo pican, ¿no? Entonces, la economía se construye facilitando en el camino a los empresarios, porque si no se facilita y se le bloquean todo ese tipo de acciones, allá en Estados Unidos son contadas las empresas que de alguna manera no tienen relación con inmigrantes indocumentados, por X o Y motivo. Y entonces si comienzan a sacar toda esa gente, ¿quién va a venir a ocupar esos cargos que no los ocupa tan fácil cualquier persona nativa ya o naturalizada o que esté con documentos legales? Porque si un muchacho que es experto en inteligencia artificial le sale un contrato en Estados Unidos 2 años, a los 2 años la empresa le dice, bueno, muchas gracias, no se va, pero como tiene una visa ahí, unos permisos, tiene como 3 meses más para quedarse mientras se engancha y hace una petición y lo que sea, y se la dan porque son las leyes de allá, mientras se engancha. Le dicen, usted tiene que lavar baños. Esa persona, después de que ganaba $50 la hora, en una empresa dice, no, yo mientras tanto prefiero trabajar aquí, así que en un Uber, porque tiene los papeles para manejar un carro, y no va a hacer esos trabajos. Entonces, ¿quién los va a hacer? ¿Quién los va a hacer? Eh, Muchas personas de esas indocumentadas llegan allá porque son expertos en temas de salubridad, enfermeras, asistentes odontológicos, asistentes de rayos X, y comienzan a buscar la fórmula hasta que se legitiman. El señor Trump dice que como no entraron, legítimamente los va a sacar. Entonces, ¿a quién le va a afectar? Al sistema de salud. Son problemas que no van a permitir que la economía crezca y tiene que balancear las cosas.
dejar el discurso veintejuliero y pasar a la realidad. Del gabinete del señor Trump, hay, pues ustedes habrán visto por los medios de comunicación muchos cuestionamientos, especialmente en la parte de defensa y seguridad. El señor que nombró de secretario de defensa fue soldado hace poco y aquí vimos en las redes nuestras a mucha gente de la reserva celebrando, lo que mire que así tienen en cuenta los soldados, los militares, los policías, etcétera. Sí, pero es que la diferencia es que este señor era de Fox News, que era donde le hacían la propaganda permanente a Trump, y tiene una conducta y un comportamiento muy parecido a Trump. O sea, son como sus némesis, son sus referentes, sus espejos. Y tiene problemas. Todavía el Congreso no le ha ratificado. Probablemente le ratifica porque es de mayoría, pero tiene problemas de abuso sexual y otros que no son muy claros. El señor Rubio es casado con una colombiana. Aquí en Venezuela y en Colombia cifran muchas esperanzas que ese va a ser el tate quieto de Maduro y de Petro. Quizás no sea verbalmente, en verborrea, como ha sido siempre la característica de Rubio, pero del dicho al hecho también hay mucho trecho, porque Estados Unidos tiene que pensar con la cabeza antes de tomar decisiones. Latinoamérica es muy sensible, desde México hasta la Argentina, a la narrativa izquierdista y tomar acciones frontales contra los gobiernos que son, entre comillas, más moderados o que se miran en el mundo como más moderados, como el de Petro y el de Lula y el de Boric, por poner un ejemplo, lo único que hace es alebrestar el avispero para que todo el mundo se ponga del lado de los sufridos, ¿no? Y los comunistas son muy hábiles en vender esa idea. De remate, el señor Trump se le ocurrió otra genialidad, que Panamá no está cumpliendo con, con los tratos de la entrega del canal que decía que era para que lo administrara Canadá y no lo administraran los chinos. Ahí hay parte cierta, parte no cierta. La parte cierta es que los chinos son unas raposas y donde les dan posibilidad ya llegan y donde encuentran corruptos sacan dinero y si los contrataron para hacer un mantenimiento primero en la ampliación del canal y luego en los dos puertos, tanto en Colón como en Panamá, pues ellos van. Si los contratan, van. Entonces, ahí la culpa no es de China, la culpa es de Estados Unidos. ¿Por qué no movió las fichas para que ese mantenimiento lo hiciera Estados Unidos? Vaya uno a saber. Pero anuncia que va a utilizar hasta la fuerza militar. Ustedes se imaginan todo Latinoamérica incendiado como en los años 60, las universidades y todos los jóvenes saliendo como en la época de la primera línea aquí a destruir y atacar y el imperio y no sé qué más cosas. O sea, nos trae eso un montón de problemas y corren muchos riesgos que no hay que correrlos. Entonces, si tiene un secretario de Estado y tiene a Panamá metido y ya el problema es real, pues búsquele la comba al palo, pero no incendie el vecindario, porque con problemas en Ucrania, problemas en Israel, problemas en Irán, problemas en China, y fuera de eso inventarse un problema en Latinoamérica, necesita estar uno un poco enfermo de la cabeza para seguir cayendo en esos errores. Entonces son otros temas gruesos y serios. Eh, el señor Rubio es anticomunista y eso lo celebramos todos los latinoamericanos honestos, pero no es experto en política exterior, no es un Blinken, no es una Condoleezza Rice, no es una persona que tenga esa experiencia, sino que al contrario es muy emotivo, muy fehaciente para actuar y de esa manera no se maneja la política exterior en ninguna parte ni en ninguna época. Entonces es de pensarlo. Ha nombrado otros como el señor Elon Musk, que es un multimillonario igual a Trump, de hecho es el hombre más rico del mundo en este momento, que tiene en la mira una obsesión, quiere ser presidente de Estados Unidos, pero resulta que Rubio también quiere ser presidente y Vance quiere ser presidente. Ustedes se imaginan la guerra interna que van a tener los tres personajes eh, al lado de Trump. Entonces,
una alta posibilidad, no estoy diciendo que va a pasar, pero es una alta posibilidad, es que Trump tenga que deshacerse de los tres más rápido de lo que nos imaginamos. Y ya Trump lo demostró en su primer periodo, es que cuando le da una chiripiorca y quien no le camina a lo que él quiere, inmediatamente lo saca, lo pisotea, lo humilla, y por ejemplo las memorias del señor Bolton son impresionantes, las declaraciones que dio Pence después de lo del 6 de enero son tenaces, lo que dicen las mujeres que han trabajado con él. El señor Trump no es la pérdida, ni lo que él propone le va a resolver las cosas tan fáciles, ni su gabinete está a la medida como se imaginan muchos. Como si fuera poco en lo que nos corresponde a nosotros, nombró de subsecretario para América Latina a un personaje que tiene un montón de investigaciones internas allá en Estados Unidos por malos manejos administrativos, o sea, por corrupto. Y es el subsecretario para América Latina. Ya veremos a la izquierda aprovechando todas las debilidades, porque ya son públicas. Entonces, de mirarlo, de analizarlo, y seguramente al señor Rubio ya las personas que saben de política exterior en el Departamento de Estado, a los que no pueden echar así porque sí, deben estar diciendo, bueno, esto no es allá la República Bananera de Colombia, donde nombran a Laura Sarabia, que no sabe ni dónde está parada, de canciller, el negrito este que sale y ahora sueña con ser presidente. Esto es la potencia número uno del mundo y las cosas hay que manejarlas con este tacto, con este tacto. La CIA no pertenece a Secretaría de Estado, pero opera muy de la mano y hace esto. El Departamento de Agricultura hace esto con nosotros, el Departamento de Educación, etcétera, etcétera, etcétera. Los avances de China son por este lado, los avances. O sea, ya tiene que mirar ese mundo con otros ojos y no solamente con el anticomunismo cubano. Bueno, ahora miremos aquí lo que nos corresponde para Latinoamérica. Si Trump en su primer periodo demostró que ni siquiera sabe dónde queda Bolivia o Colombia o Venezuela porque no le interesa, porque Maduro en su primer periodo floreció en lugar de decrecer, porque Ecuador pasó por todas las crisis que hemos analizado aquí, el Perú también, gobierno de Trump. Brasil se dio el lujo de derrotar por Dilma Rousseff y a detenida, y Bolsonaro volvió y salió igual de atrabiliario y desorientado que Trump y no resolvió el problema. ¿Será que en esta segunda ocasión, o mejor, que en esa época no teniendo los problemas tan graves de Ucrania, Israel, Irán, ni la amenaza china sobre Taiwán, ni la guerra comercial tan descarada como la que está ahora, ni el problema de que Afganistán ahora está en poder de los talibanes, ni que el terrorismo islámico está creciendo, etcétera? ¿Será que le queda tiempo para pensar en lo que nunca ha pensado? Entonces, aquí hoy lo cuestionábamos, en un audio lo volvemos a cuestionar. Hay una competencia entre los candidatos de derecha por cuál sale primero en la foto con Trump. Y una tragedia, una tragicomedia de Petro, porque Trump no lo invitó a su posesión. Resulta que ni Trump invita, ni son personajes importantes los unos ni los otros para Estados Unidos en este momento, además de decir que son los socios y que no dejan caer los países en el progresismo, pero defiéndase usted porque usted es el dueño del balón. Entonces, síntesis, ni Venezuela puede esperar que Trump venga a sacar a Maduro porque no lo va a sacar, ni le corresponde, eso tienen que hacer los venezolanos. Ni los colombianos debemos soñar con que, porque los candidatos de derecha fueron hoy allá, ya estamos listos para que Trump nos dé la mano. Al contrario, nos parece que en breve comenzará a cantarnos la tabla y a decir que la lucha contra las drogas es culpa nuestra, que no ha habido ningún apoyo, como ya se lo dijo a Duque de frente, cuando fue allá a rendirle pleitesía. Y salió ahí en la conferencia que hacen los dos y le dijo, ustedes tienen que responder por esto y me hacen esto, esto, o les quito el apoyo. Y esa es la actitud de Trump. Eh, entonces es una cuerda muy finita sobre la que está caminando el trapecista que tenemos que tener en cuenta.
Mi coronel con las preguntas, entonces serían la primera para la mitad y la otra mitad de la segunda. Entonces, es la política de Trump para Colombia, con base en todo lo que hemos visto, no en lo que nos cuentan los calenturientos que se imaginan que mañana va a salir Trump a tumbar a Petro y toda cosa. Lo que es real, lo que hay que poner sobre la mesa. ¿Será una política respetuosa? ¿Será impositiva? ¿Será coordinada? ¿Será con amenazas de por medio? ¿Tendrá propuestas y respuestas radicales de Petro, así como hizo Evo Morales, que expulsó al embajador y hizo locuras? ¿O qué otras serán las condiciones? Pero les pedimos que nos concentremos en esto. No vamos a echar un discurso de que Trump es no sé qué, porque ya tenemos el concepto generalizado. Específicamente, ¿cómo va a ser la política de Trump para Colombia? Y lo más concreto posible en 2 minutos. Adelante, mi coronel. Bueno, entonces quiero hacer tres observaciones que me han pedido que haga al principio. Por eso escribí que alistaran sus aportes y preguntas, teniendo en cuenta que se debe pedir la palabra levantando la manita. De lo contrario, pues no se podrá dar. Las intervenciones no deben ser de más de 2 a 3 minutos y si no se está interviniendo, favor mantener cerrados micrófono y video. Así las cosas, entonces pasamos a los que tienen la mano levantada para la respuesta a la pregunta del taller del día de hoy por parte de mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, doctora Ethel. Doctora Ethel. ¿Me Entonces, escuchan? ahora sí, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos, a toda Fundel, compañeros, toda la asistencia. No tengo dudas que va a ser por amenazas de por medio, porque el señor presidente tiene una conducta ya conocida de los procedimientos que ha tenido y acciones todas reprochables y avergonzantes. Eh, por todo lo dicho, por las cosas que se van a avecinar, por la trama y todas las vicisitudes que propuso Trump con lo que ganó, y ahora es la segunda presidencia que está, hay un perfil muy similar en sinvergüenzadas como el señor presidente Petro. Entonces, eh, lo ha bancado un personaje hindú, una persona muy joven, con muchísimo, se le está muy bien plantado, poderoso, más que antes. Elon Musk, por supuesto, que con todas las empresas, siendo la persona más millonaria de todo el mundo, eso, miles y miles de millones que no entran ni en la boca para poder decirlo, le da mucho, mucho. Se van a ir viendo las cosas, no muy buenas, no ni Hacienda ni las acciones violentas también. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Buenas noches a todos. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches a todos los Concentrémonos en la respuesta, por favor. internautas de Fundel y todos los que nos escuchan. Bueno, yo pienso que en cuanto a la pregunta, yo pienso que sería la número 4, con amenazas de por medio para generar un fenómeno de disuasión por el aumento de los cultivos ilícitos que se están dando en Colombia. Entonces, lo más seguro es que Trump vaya a amenazar al gobierno Petro con desertificar al gobierno colombiano en la lucha contra el tráfico de drogas y entonces esto llevará
a que Petro tome modificaciones en su política antidrogas y apartarse especialmente de los cocaleros a los cuales el gobierno Petro patrocina. Y de pronto también para reformular el Tratado de Libre Comercio con Colombia, como hizo con Canadá y como hizo con México en su primera administración. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ingeniero Rosita, adelante. Pienso que si vimos en la primera diapositiva presentada en esta charla sobre el análisis psicológico que hacen del señor Trump, pues realmente es una persona complicada, es una persona probablemente muy difícil de definir. Pero pensando en el deseo, espero que las propuestas que hagamos desde este país sean realmente respetuosas, lógicas, viables. Y en ese orden de ideas, espero que igualmente la política de Trump para nuestro país sea respetuosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Pues la política de Trump para Colombia será, en mi opinión, impositiva. Ya lo dijo mi coronel Villamarín que, pues, él no tiene en muy buena nivel de importancia los países latinoamericanos. De tal manera que para él es simplemente sus propias decisiones, su propio punto de vista, su propia determinación. Y por lo tanto, no habrá concertación, ni negociación, ni diálogo, sino que simplemente tomará medidas radicales. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Me queda campo para una persona. Por favor, mi general Hipólito Herrera. Muy buenas noches para mi coronel Villamarín, para mi coronel Alarcón, moderador, y para todos los presentes, asistentes a tan importante taller. Pues diría de acuerdo a la pregunta que, de acuerdo a la experiencia que ya tiene el presidente con su mandato anterior, lo que haya conocido de los diferentes países y lo que tiene planteado para ahora, con tantos retos que nos ha expuesto muy acertadamente mi coronel, que son estos y muchos más, pues necesariamente tiene que entrar tomando decisiones impositivas y que desde luego, de acuerdo al punto 2, correlacionado con el punto 4, con amenazas de por medio, porque desde luego debe ir pensando desde un comienzo en que si no lo hace con base en la situación actual del universo y todas las problemáticas que tiene y que debe resolver, pues desde luego se le van quedando, como quien dice, situaciones muy complejas y muy delicadas, que entre otras cosas en la posesión creo que lo prometió, que una de sus proyecciones es acabar con el comunismo, el socialismo en Latinoamérica. De modo que, pues desde luego, de acuerdo a esa proyección y a ese requerimiento que le han realizado muchos ciudadanos que lo apoyaron para esta elección, desde luego esas van a ser parte de sus decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Mi coronel Villamarín. Bueno, pues muchas gracias. Entonces vamos para la segunda pregunta. ¿Cuáles considera usted que son los retos prioritarios en el Congreso de la República de Colombia y los partidos? No enviar candidatos allá que salgan en la foto con Trump, porque eso es arribismo, sino qué retos estratégicos para Colombia que considera usted que deben ser prioritarios para el Congreso de la República y los partidos para interactuar con Estados Unidos durante la era Trump 2 y por qué. ¿Cómo no, mi coronel? Por favor, quien vaya o desee intervenir, levantar la manita. Mientras tanto, entonces le vamos a dar la palabra a mi coronel Jairo Giraldo.
Buenas noches. ¿Cómo me escuchan, por favor? Perfectamente bien, mi coronel. Todo Bueno, a 3 minuticos, por favor, y concreto. yo había levantado la mano para la anterior pregunta, pero pues no fui tenido en cuenta, entonces voy a contestar la segunda. ¿Cuáles considera que son los retos prioritarios en el Congreso de la República y partidos para interactuar con Estados Unidos durante la era Trump? ¿Por qué? Bueno, como primera medida, considero que eso no le corresponde al Congreso de la República, no es función, de acuerdo a la Ley 500 del 1992, a pesar de que existe una Comisión Especial de Relaciones Exteriores. Es el gobierno colombiano el que le corresponde a través de la Cancillería mantener las relaciones con todos los estados. Pero como quiera que Colombia es un país especial, sé que muchos de los parlamentarios que tienen aspiraciones políticas van a tratar de interactuar con Estados Unidos. Y creo que los temas prioritarios para hacerlo es primero la proliferación de producción de hoja de coca y segundo la guerra interna que se está liderando entre ELN, FARC en el Catatumbo, que se va igualmente a irradiar al Cauca, al Valle, al Tolima y a otros departamentos. Porque aunque ustedes no lo crean, eso no es una cuestión aislada. Los hilos de todo lo que está pasando en el Catatumbo tiene que ver el gobierno. Entonces creo que uno de esos puntos va a ser ese y lógicamente lo que se ha denominado la paz total y la seguridad humana del presidente Petro. Creo que esos van a ser los temas que van a incidir entre el Congreso de la República y Estados Unidos. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, la doctora Ethel, que tiene la mano levantada. Bueno, yo creo que en esta pregunta eh, está en la implicancia y la prioridad de lograr tener una conversación con el gobierno de Estados Unidos. La principal cosa es tener una estructura firme de cómo lograr una respuesta positiva para Colombia del gobierno de Estados Unidos por quien la preside, que es Trump. Es muy variable la personalidad, muy explosiva además, muy prepotente. Entonces creo que la principal cosa va a ser poder llegar a lograr algo positivo además. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Por favor, adelante. Tengo 3 campos. Por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches para la sala. Bueno, considero como reto prioritario para el Congreso de Colombia y para los partidos buscar más ayuda de los Estados Unidos para, además de continuar combatiendo el narcotráfico, igualmente también continuar combatiendo estas guerrillas comunistas de Colombia. Realmente en el discurso sí fue una posición, se pronunció combatir el comunismo en estos países. Pienso que esto lo debe tener en cuenta el Congreso de Colombia y los partidos políticos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, Yolanda. ¿Me copia, Yolanda? Aló, ¿me Adelante, escuchan? por favor. Sí, señora. Gracias, un feliz año para todos. Buenas tardes, coronel. Creo que indudablemente la interactuación con el gobierno entrante de los Estados Unidos debe ser adicional al problema gravísimo que tenemos de
la infestación de gobiernos socialistas es la seguridad nacional. La seguridad está en los bordes de que ya, pues, como todos lo vemos, tanto con el problema que tenemos con Venezuela, el problema interno que nosotros tenemos hacia Venezuela y desde Venezuela, y el problema interno con las guerrillas que están haciendo de las suyas otra vez, como hace más de 20 años no se veía. Entonces, en el interactuar con ellos, si es que nos dan lobby, ¿no? Pues, ante la megalomanía de este señor, quién sabe si nos permita o nos toque negociar con Marco Rubio directamente, porque va a estar muy ocupado pues en otras índoles, como ya lo enunciaba bien el coronel. Sí, básicamente sería como eso. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Por favor, adelante, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches, ¿cómo me escucha? Perfectamente bien. Adelante, por favor. Bueno, primero que todo, prosperidad y salud para este año 2025 a todos los integrantes de Fundel. Si realmente el presidente y los partidos políticos fueran inteligentes a la altura en que se encuentran tanto los unos como los otros, medio gobierno y algo más, una de las prioridades que debieran tener en cuenta es la renegociación de los tratados de libre comercio para que algo quede dentro de los colombianos frente a la cantidad de productos que van a seguir llegando por los tratados de libre comercio a Colombia y que desplazan prácticamente la producción nacional y lógicamente pues los precios de producción que sufragan los campesinos en este momento, es imposible que sigan sobreviviendo en los diferentes productos, tanto agrícolas como lácteos. Entonces, si realmente el gobierno, el Poder Ejecutivo y el Legislativo quieren dejarle algo al país, debieran darle prioridad a la renegociación de los tratados de libre comercio. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Tiene la mano levantada Eduardo Patiño. Adelante. Gracias. Yo creo que dentro de los retos prioritarios del Congreso de la República para interactuar con Estados Unidos en esta era de Donald Trump, pienso que está, primero, dialogar con la administración para evitar la desertificación en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. El segundo, renegociar el Tratado de Libre Comercio y evitar que este Tratado de Libre Comercio sea perjudicial para Colombia, sino que antes haya una mayor importación de artículos estadounidenses con el fin de reducir la inflación, pero que no afecte a los agroproductores colombianos. Y asimismo, también que la administración le provea más logística y ayuda militar a las fuerzas militares de Colombia para mejorar la seguridad que ha estado en crisis debido a las posturas de la administración Petro, que lo que ha hecho es retroceder y desmontar la política de seguridad democrática que venía practicando el gobierno de Álvaro Uribe. Eso yo creo que son los retos prioritarios del Congreso de la República para con la administración Trump. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Por favor, adelante, mi coronel Iván González, que tiene la mano levantada. Gracias, mi coronel. Pues yo considero que los temas prioritarios que debe tener el Poder Legislativo, nuestro Congreso, para tratar con los Estados Unidos son 4. Algunos ya mencionados por los expositores anteriores. Y son, lógicamente, la confiabilidad
de nuestros pactos comerciales, que el señor Trump ha dicho que quiere poner todos sus convenios comerciales y diplomáticos y políticos en duda con el resto de naciones del mundo. El segundo es el manejo del problema de los narcóticos, que nos defina cuál es su criterio para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo y plantearle también, lógicamente, nuestra parte, nuestro punto de vista. El otro es el manejo de la migración, cómo se puede contribuir y apoyar el manejo de de este movimiento planetario, porque ya las migraciones son movimientos humanos planetarios. Entonces, ¿cómo podemos actuar ante los Estados Unidos y, lógicamente, ante el mundo? Y el cuarto es el interés o la importancia que debe tener para los Estados Unidos la construcción del canal interoceánico a nivel. Estos son mis 4 puntos de importancia para tratar con el nuevo gobierno que inició hoy. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi general Hipólito Herrera ha pedido la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel. Pues realmente, no obstante la opinión que se ha dado anteriormente, como quiera que de alguna manera, seguramente me atrevo a decirlo que el interés del gobierno nacional no sea tanto tener cercanía, interlocución con el gobierno de los Estados Unidos, pues lógicamente sí es pertinente en todo caso que sean algunos bloques de opinión del Congreso de la República y de los partidos políticos sobrevivientes afronten temas de alguna forma y de alguna manera como la seguridad hemisférica, que desde luego las organizaciones criminales multinacionales del crimen que se han estado fortaleciendo tanto en diferentes países de Latinoamérica y también con el avance significativo que ha tenido el tráfico ilícito de drogas a nivel de nuestro país y a nivel de otros países, y con las nuevas modalidades de drogas como el fentanilo y todas las drogas de diseño. Lo mismo que las organizaciones criminales de armados ilegales, pues eso tienen una injerencia en la seguridad estratégica de la región y que afectan de manera significativa la economía y vienen afectando la economía y la proyección eh, de bienestar y de calidad de vida de los ciudadanos, pues esos deben ser en cierta forma intenciones o intervenciones de los partidos políticos, pero también con miras a la próxima elección de nuestro país que ya este año comienza en tierra derecha. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hemos copado la cantidad de personas. No sé si alguien quiera agregar algo. Nos queda un cupito antes de las conclusiones de mi coronel Villamarín. Entonces, muchas gracias a todos por la disciplina y por la colaboración que me han prestado para este taller del día de hoy. Vamos entonces a pasar con las observaciones, las conclusiones por parte de nuestro presidente, mi coronel Villamarín, y la bendición por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Hoy, para iniciar el año, y coincidencialmente con la fecha, hicimos el ejercicio de mirar los retos políticos y geopolíticos de la administración Trump y al final llegar a los puntos cruciales nuestros y escucharnos acerca de por dónde es que puede ir el agua al molino.
Entonces comenzamos el ejercicio viendo unas reflexiones sobre lo que se dice en Estados Unidos acerca de la personalidad de este señor, de Donald Trump, compleja, difícil e impredecible, que es lo más grave. Hecho ese recuento, pasamos a ver que su primer gran problema, que está en juego la seguridad del mundo y la eventualidad de una guerra mundial, es el tema de Ucrania. Hicimos las reflexiones sobre lo que significa para Europa y para el mundo que Estados Unidos le voltee la espalda a Ucrania, como lo plantea el señor Trump, o, visto de otra manera, abrirle el espacio a Rusia para que haga lo que quiere el señor Putin. Luego miramos la complejidad de lo que hay en el Medio Oriente con las ambiciones de Irán contra Israel y con los intereses de los otros reinos del Golfo Pérsico, que podría conducir también a una guerra de nivel catastrófico y mundial. Luego vimos que lo que se está jugando en China con Taiwán es un ajedrez supremamente riesgoso, en el que hay una gran cantidad de intereses y de realidades que no se pueden soslayar ni mirar por encima. Después vimos la importancia geopolítica de Groenlandia, sus recursos y lo que podría significar para Estados Unidos, pero definitivamente nos parece que la solución de invadirla militarmente o tomarla por la fuerza o generar una crisis como la de Panamá en 1903, de promover un separatismo, no le favorece ni a Estados Unidos ni al mundo y sería una ruptura directa con Europa. También vimos la cantidad de recursos que hay allí y lo que hay que saber es manejar esa situación, respetar al reino de Dinamarca y de paso se respeta a toda Europa y no promover secesiones que serían graves. Posteriormente analizamos la realidad del comercio Estados Unidos-China, muy complejo, y las implicaciones que eso puede tener a nivel mundial y a nivel interno en Estados Unidos y a nivel interno de China. Entonces nos quedó sobre el tapete un juego de naipes en el que el mejor apostador tiene que tener mucha inteligencia y no decisiones arbitrarias. Luego analizamos el tema de las migraciones, demasiado complejo, eh, demasiado real, con temas humanitarios que no se pueden tampoco soslayar ni minimizar y que implica soluciones muy inteligentes, no solamente la mano dura como se propone. Luego vimos el reto de mantener la economía alta, que es el punto ideal, pero de lo ideal a lo real siempre hay una gran brecha y hay que buscar combinar una serie de factores que no se dan de la noche a la mañana, ni que tampoco es son el producto de acciones inmediatistas. Luego vimos la realidad de lo que tiene el presidente Trump en su gabinete anunciado, problemas reales, características reales y condiciones eh, bien especiales que ameritan análisis serios porque del deseo y la intención a la realidad y la ejecución hay un paso complejísimo. Posteriormente hicimos una reflexión sobre lo que nos corresponde como Latinoamérica y la conclusión primaria fue que si durante el tiempo que estuvo en su primer periodo no demostró mayor interés ni conocimiento ni preocupación por Latinoamérica, difícilmente lo hará ahora que tiene esos problemas que acabamos de ver, que no los tenía tan marcados en su primer gobierno. Luego pasamos a las preguntas. La primera, de cómo se considera, cómo consideraban ustedes que podría ser la política del señor Trump hacia Colombia. Prácticamente se centró con impositiva y con amenazas de por medio, pero no con interacción ni respetuosa, y eso podría antes favorecer a la izquierda porque, lo decíamos, tienen la habilidad de autovictimizarse y de buscar
conciliábulos con sectores radicales del continente y del mundo, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta, retos para el Congreso de la República. En primera medida se dijo que no le corresponde al Congreso ni a los partidos, que eso es del órgano ejecutivo, pero nuestra posición desde Fundel siempre ha sido que lo que llegue al Congreso o lo que llegue a la presidencia o lo que llegue a los cargos de elección popular debe ser lo mejor de los partidos, o sea que los partidos sí deben tener unas políticas claras de qué es lo que se quiere y los congresistas también las deben tener. Además, porque ustedes lo tocaron, si hay que replantear el Tratado de Libre Comercio, que seguramente lo va a hacer el señor Trump, pues toca tener un Congreso que tenga conocimiento, capacidad, idoneidad y no ideologizado, que no conduce a ninguna parte. El Congreso de la República sí le debe hacer control al canciller o a la canciller que puso ahora el señor Petro para que cumpla con lo que le corresponde y no nos va a salir con el cuento que Petro anuncia unilateralmente romper relaciones con Estados Unidos porque es que el imperio es el enemigo del mundo, como hizo con Israel. Pero el Congreso tiene fuerza allí y hay que hacerlo valer. Eh, el Congreso tiene que estudiar la posibilidad de hacer leyes para que la Cancillería sea más efectiva y deje de ser ese foco de corrupción y mediocridad. Así hay muchas cosas por hacer, y ustedes mencionaron algunas. Tema de la lucha contra las drogas. Colombia es signatario. En el año 2020 lo firmó Colombia, el Pacto Interamericano contra el Terrorismo Islámico, específicamente contra Hezbollah. El Congreso de la República tiene que llamar al señor Petro a hacerlo cumplir. Se mencionó, por ejemplo, lo del Catatumbo y se dijo que ahí está metido el gobierno. Pues claro que está. Si ya anda con el cuento de que hay que hacer un estado de excepción para tener más plata y más poder sin tener control de nadie, porque el estado de excepción se lo permite, el estado de conmoción interior, es porque el Congreso tiene que estar en todas estas actividades y no ajeno, como andan ahora, así como los candidatos andan buscando que Trump les pose con ellos para la foto, los congresistas andan buscando es captar ingenuos para que los reelijan. Entonces hemos hecho un ejercicio interesante en el cual nos eh, inducimos a analizar la realidad de lo que hay, las propuestas del señor Trump, cómo nos afectarían y cuáles serían los efectos y las reacciones nuestras. Eh, por mi parte, declaramos ya cerrado el ejercicio. Creo que mi coronel Iván González quiere agregar algo. Entonces les agradecemos a todos. Adelante, mi coronel González, y con esto terminamos. Un concepto corto final, mi coronel. Esperemos que nuestra nueva canciller, que ha querido demostrar que es tan polifacética y multifuncional en todos estos temas, pues sea experta también en manejo diplomático de toda esta temática que estamos proponiendo y ofreciendo para el país. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. A todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo. Mañana tendremos aquí a Dries Gali, el politólogo brasileño, que nos viene a hablar acerca de la situación de Brasil durante el nuevo periodo gubernamental de Lula. Adelante, mi coronel Alarcón. Muchas gracias a todos por las intervenciones, por el apoyo.